Buenas tardes a todos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Vamos a participando en este verano de la investigación Cayo 2026 y pues a mí me toca cerrar este conjunto de sesiones que han sido muy interesantes. Han participado muchos compañeros doctores investigadores de muchas instituciones y parece que el aporte ha sido importante para la formación de los estudiantes, ¿no? Finalmente a mí me toca eh, el tema de definición de la población y tamaño de la muestra, que en lo particular considero que es uno de los elementos eh, más importantes de una investigación, porque precisamente es de ahí de donde se obtienen los datos con los que vamos a trabajar. Es básicamente esa parte de obtener la materia prima con la que nosotros vamos a presentar o vamos a obtener nuestros resultados al final, que es precisamente lo que buscamos, ¿no? Tener un acercamiento a esos elementos que están experimentando un fenómeno y a partir de diferentes métodos, como ya lo habían mencionado los ponentes anteriores, a partir de diferentes técnicas, métodos de análisis, pues precisamente es la obtención de resultados que darán respuesta a esas interrogantes o esas preguntas que finalmente tendrían un impacto en la construcción del conocimiento, ¿no? Y aporte a las ciencias, ¿no? Eh, en este caso, como primera, como primera parte, pues quiero hablar un poco sobre lo que son los enfoques de la investigación. Pues ya habíamos visto anteriormente con la doctora eh, María Eugenia sobre la investigación cualitativa, ¿no? Que viene este, a tratar esos problemas desde el enfoque del individuo, ¿no? Entonces, como podemos observar en la presentación, pues la investigación podemos identificar tres enfoques de investigación, ¿no? La parte cuantitativa, cualitativa o también puede ser del tipo mixto, ¿no? Es importante considerar estos enfoques porque es como que la configuración, cómo vamos a ir configurando nuestra investigación para que al final las metodologías y los resultados pues tengan ese rigor que deben de tener, ¿no? Para poderlos considerar pues válidos de los aportes a la ciencia, ¿no? Y en ese sentido, pues podemos hablar de estos tres enfoques. En la parte cuantitativa, pues como ya se ha platicado, nos habla de que el propósito busca generalizar resultados mediante hipótesis comprobables. En cuestión de datos, en este enfoque, pues se miden las variables de forma numérica con análisis estadístico. Eh, Aquí es la parte donde nosotros pretendemos medir algo, ¿sí? Algo que está sucediendo a partir de diferentes elementos que nos permitan cuantificar ciertas magnitudes o ciertas percepciones, ¿sí? O cuestiones que que sean inherentes al objeto de estudio, ¿no? Por lo tanto, como muestra, ¿sí? Nos dice que requiere muestras representativas calculadas matemáticamente, que es el tema que nos interesa hoy. En el caso de el enfoque cualitativo, este, en este tipo de investigaciones, pues no se busca generalizar estadísticamente nada, ¿no? No mide, ¿no? Simplemente lo que hace es analizar discursos y contextos a partir de la experiencia de los individuos, ¿no? De los individuos que están participando, que están experimentando el objeto de estudio en cuestión. Más adelante vamos a ver unos ejemplos. El propósito de hacer una investigación cualitativa, pues, es comprender fenómenos humanos en profundidad desde la perspectiva del participante.
¿sí? Entonces, a diferencia del enfoque cuantitativo, que es medir, establecer valores objetivos, ¿sí? De esa subjetividad de los individuos, pues en este caso, en el enfoque cualitativo, las muestras pues no requieren ser representativas ni calculadas matemáticamente, sino una muestra pueden ser intencionadas, pueden ser pequeñas. Antes de todo, quisiera hacer este hincapié de que esta presentación pues va más enfocada hacia las ciencias sociales. Entiendo que habrá personas que están en esta sesión que pues se dedican a otro tipo por ahí había escuchado sobre este, experimentos y ese tipo de cosas, ¿no? Pero también quise agregar algunos ejemplos, pues también abarcando esta parte. Pues ya, cerramos el paréntesis, ¿no? Continuaba con lo que estaba mencionando, que a diferencia del enfoque cuantitativo, ¿sí? En el enfoque cualitativo, una inversión cualitativa precisamente no requiere muestras representativas ni hay que calcularlas de manera matemática, ¿no? Sino, en este caso, cabe la opción de que puedan ser muestras pequeñas, que sean intencionadas, y el objetivo de esto es alcanzar la saturación teórica. Más adelante vamos a ver un poco sobre cómo se puede definir este concepto, ¿no? De saturación teórica. ¿Sí? Y, y finalmente, en el enfoque mixto, eh, pues nos habla de esa complementariedad metodológica para comprender de mejor manera o tener una mayor comprensión, ¿sí? Sobre el objeto de estudio o fenómeno que se está estudiando. Entonces, muchas veces partimos bueno, en lo particular considero que partimos de lo cualitativo, que es esa parte donde se definen los constructos, las dimensiones del fenómeno estudiado, ¿sí? A partir de la experiencia de quienes lo están viviendo, ¿sí? Y una vez que se tienen definidas esos elementos, ahora sí pasamos a la parte cuantitativa, que es medir esos constructos, esas dimensiones, establecer a partir de la teoría, ¿sí? Esas escalas de medición mediante un proceso de operacionalización, ¿sí? Que nos permita precisamente pues, establecer métricas, ¿sí? Para tener resultados más precisos y que se pueda complementar, ¿no? La parte cuantitativa, perdón, la parte cualitativa con la parte cuantitativa. Entonces no quiere decir que una investigación tenga que ser mixta siempre, ¿no? Puede empezar de forma cualitativa, ¿sí? Y evolucionar a la parte cuantitativa, ¿sí? O puede ser solamente cualitativa o solamente cuantitativa, ¿no? Entonces depende, como lo digo comúnmente, ¿no? Pues es que en estas cuestiones todo depende, ¿no? Depende de lo que quieres demostrar, depende de tu objetivo, depende del propósito propiamente de la investigación o depende precisamente también del objeto de estudio, del fenómeno que se está abordando, ¿no? Este, en las condiciones también en las que se presenta, ¿sale? Entonces, hasta aquí tenemos alguna duda, si no, pues ya más adelante igual pueden ir escribiendo en el chat si tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano, pueden tomar la palabra o al final pues damos unos minutos para preguntas y respuestas, ¿no? Ok. Entonces, pasamos a tratar de explicar lo que es el universo de estudio. Nosotros podemos entender el concepto de población y muestra, pues, como los elementos, ¿no?
que propiamente no tienen que ser personas, ¿no? Sino hablando en metodología o en métodos de investigación, es una población, no precisamente son personas, ¿no? Sino pueden ser cualquier objeto, cualquier sujeto, animal, cosa que precisamente esté siendo partícipe o experimentando o presenciando o siendo afectada por un fenómeno o algo o un o objeto de estudio, ¿no? Que en este caso pues es eso que estamos tratando de estudiar, ¿no? Entonces hasta este momento pues yo creo que ya la mayoría de ustedes ayer creo estaban, no antier, que estaban en la parte del proceso de investigación cualitativa y la justificación y delimitación de la investigación. Entonces ya ahí más o menos he escuchado a algunos que pues ya tienen un avance, ¿no? Básicamente, o principalmente que ya tienen definido cuál es el tema, ¿no? Entonces sí me gustaría escuchar algunos de ustedes sobre el tema que están, que van a trabajar o que ya están trabajando en este verano con su investigador anfitrión. ¿Alguien quisiera participar para comentar? No veo ninguna mano, doctor. ¿No? Ok. Entonces, continúo, gracias, doctor. Continúo con lo que sería el universo de estudio. En síntesis, podemos entender el universo de estudio como el conjunto total de elementos, individuos u objetos que comparten características comunes y sobre los cuales el investigador desea realizar inferencias científicas. Aquí tenemos dos autores. Por ejemplo, Hernández Sampieri, que es uno de los que comúnmente se citan en estas cuestiones de metodología de la investigación, nos dice que destaca que los casos deben concordar con especificaciones claras de contenido, lugar y tiempo. Entonces aquí este autor pues este, ya nos está estableciendo, ¿no? Que para poder definir nuestra población o el universo de estudio, pues hay que tener en claro estos tres elementos, ¿no? La parte de el contenido, la parte de lugar, ¿sí? Localización, y la temporalidad, ¿no? Que a partir de esto, pues nosotros podemos ir definiendo cuáles son aquellos elementos que coinciden, ¿no? Con ciertas características. Por su parte, Triola, otro autor, va más hacia la parte de estadística, enfatiza que es el conjunto completo sobre el cual se quiere investigar una particularidad dada. Entonces, entre estos dos, el común denominador es que deben de tener características específicas, ¿no? Los elementos que formarían parte de nuestra población deben de tener características específicas, deben de tener particularidades, es decir, eh, que tengan características en común, ¿no? Luego finalmente nos dice, la población no es todo el mundo, es todo el universo que cumple con nuestras especificaciones de diseño, ¿sí? Y entonces hay una cuestión aquí muy importante porque nosotros podemos desarrollar toda nuestra investigación con el apartado de metodológico, con los instrumentos dados, eh, diseñados y validados, pero si no podemos o si no sabemos identificar quiénes son los que nos van a proporcionar los datos, como ya lo dijimos, insumos importantes para los resultados de nuestra investigación, pues entonces no podríamos llevar a cabo una investigación rigurosa. ¿Qué quiero decir con esto? Que si, bueno, a ver, eh, por ejemplo, aquí Jessica Lorena nos dice que su tema es efectos de la automatización contable en la eficiencia operativa
y la reducción de errores en las firmas contables de Bogotá, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿cuál podría ser la población? Jessica, ¿cuál sería la población de estudio? ¿O alguien que esté por ahí? Contesta, personas Pers- que trabajan con sistemas contables. persona- Personas que trabajan con sistemas contables. Muy bien. Y esa es la característica o la particularidad, que trabajen con sistemas contables. Porque si nos vamos a firmas contables que no cuentan con algún sistema que prácticamente en la actualidad o en estos días, pues espero que no haya ese tipo de firmas contables, ¿no? Que no tengan un sistema. Cuando hablas de sistemas contables, ¿es un sistema de software? Sí, muy bien. ¿Sí? Entonces, imaginemos que tenemos un instrumento diseñado, dirigido a este tipo de, de individuos, ¿no? Que trabajan con sistemas contables. Y entonces lo aplicamos a quienes no trabajan con sistemas contables, pues básicamente los resultados o los datos, pues no van a tener no van a representar precisamente al, a la población, ¿no? O no nos van a dar respuestas, no nos van a dar datos que puedan responder al objeto de estudio, ¿no? Es como si a niños de primaria le ponemos un examen de matemáticas sobre aritmética, ¿no? O álgebra. Entonces, no cuentan con ese conocimiento, ¿no? La variable no está presente. Y entonces no es que salgan mal en el examen, no es que no sepan, sino básicamente es que no están en el nivel en el que ese instrumento puede funcionar, ¿no? Entonces ahí hay una cuestión que al final el instrumento que se vaya a aplicar, pues tiene que ir dirigido a la población que puede contestar, ¿no? Porque si preguntamos cosas a una población que no cuenta con esas características, pues entonces no va a servir, no vamos a tener datos que nos sirvan para obtener respuestas o resultados precisos, ¿no? Ah, ok. Antes de pasar, la población puede ser una población finita, es decir, cuando sabemos el total de elementos que la componen. En este caso, el ejemplo es de 1.200 estudiantes matriculados, ¿no? Pero puede haber casos donde desconozcamos, ¿sí? Esa cantidad, ¿no? Y en ese caso, en ese sentido, pues estas serán poblaciones infinitas, ¿no? Por ejemplo, los habitantes del planeta, o los árboles en un bosque, o los peces en un lago específico, ¿no? Ahora, habíamos mencionado la parte de delimitar. ¿Cómo vamos a delimitar el universo? Es decir, tenemos todo el universo de individuos que perdón, tenemos todo el universo de firmas contables, todos los individuos que trabajan en firmas contables, ¿sí? Lo que nos interesa a nosotros es que trabajen con algún sistema contable, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros podemos identificar el universo en bruto, ¿sí? Que son todos aquellos elementos, todas las firmas, todas las personas, ¿sí? Que trabajan en alguna firma contable en Bogotá, ¿sí? ¿Sale? Entonces, para que pueda para que pueda formar parte de la investigación o que sea permitido participar en la investigación,
pues tenemos que establecer criterios. Pueden ser criterios de inclusión, ¿sí? Que son aquellas características esenciales y justificadas metodológicamente que el sujeto debe tener. Una edad específica o que tenga un diagnóstico clínico. En este caso, que trabajen con sistemas contables, ¿sí? Si no trabaja con sistemas contables, entonces no tiene caso admitirlo o considerarlo como participante de nuestra investigación, ¿vale? Pero también podemos determinar criterios de exclusión, ¿sí? Ojo, los criterios de exclusión no son simplemente lo contrario de los criterios de inclusión, ¿sí? Como en este caso, si no trabajas con sistemas contables, lo contrario, lo del criterio de inclusión, ¿sí? Criterio de inclusión, que trabaje con sistemas contables. Lo contrario, que no trabaje con sistemas contables. Y no quiere decir que ese sea el criterio de exclusión. Entonces, ¿qué es el criterio de exclusión? Pues aquí nos dice que son características que, aunque el sujeto cumple con la inclusión, lo descartan para evitar factores de confusión, ¿sí? En el caso del diagnóstico clínico, por ejemplo, que el paciente tenga alguna comorbilidad, ¿no? Por ejemplo, si estamos ante una pandemia de COVID-19 y entonces se quiere determinar las, las defunciones por COVID-19, ¿sí? Entonces se observan ciertos pacientes, pero resulta que esos pacientes que fallecieron, pues tenían hipertensión, tenían diabetes, tenían enfermedad pulmonar, este, y se quiere determinar que fallecieron por COVID, ¿no? Entonces, tal vez fallecieron, pero la causa de muerte no fue precisamente el COVID. Tal vez el COVID los vino a poner en estado crítico, pero pues por sus comorbilidades, quizá sobrepeso, quizá hipertensión, pues eso contribuyó también a que fallecieran, ¿no? También tenemos la población objetivo, ¿sí? Que es aquella que ya ha sido depurada, que ya ha sido seleccionada a partir de los criterios de inclusión y exclusión, y nos dice que es la población delimitada que mejora la calidad y homogeneidad de la futura muestra, ¿sí? Entonces aquí es importante determinar los criterios de inclusión y exclusión para tener el panorama más claro, tener la población delimitada y que eso nos lleva a tener una mejor calidad en los datos recolectados y en los resultados que podamos obtener a partir de los análisis aplicados, ¿no? Muy bien. Y entonces pasamos a la muestra. ¿Qué es la muestra? ¿Sí? Ya habíamos dicho hace un momento que la muestra tiene que ser representativa, ¿no? Regresando a la diapositiva 1, donde habla de los diferentes enfoques, ¿no? Entonces, fíjense bien la diferencia. Tenemos en el enfoque cuantitativo, nos dice que que requieren muestras representativas, ¿sí? Mientras que en lo cualitativo, pues ese concepto pues queda fuera. Ahí nos dice muestras pequeñas, intencionadas y hasta alcanzar la saturación teórica, ¿no? Pues habría que definir a qué se refiere con muestras representativas, ¿no? Muestras representativas. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿No? Ok. Bueno, eh, se, se dice que una muestra es representativa, ¿sí? Vamos a suponer que nosotros tenemos o compramos un, un kilo, una bolsa o un kilo de, de maíz para fabricar o para hacer. Ah, ok. Adriana
Adelante. Hola, buenos días. Sí, buenos Bueno, días. yo entiendo que lo que es una muestra, o sea, que se le llama muestra representativa porque lo que encontremos en esa muestra se puede replicar o puede ser muy parecido a lo que se encuentre en algún otro sujeto de esa población. Ok, muy bien. Muy bien. Excelente. Gracias por tu comentario. Y es muy importante lo que acabas de mencionar. ¿Sí? Básicamente la representatividad es eso, que el conjunto de elementos que nosotros tomemos de esa población represente, ¿sí? O que, o que pueda parecerse a todos los demás elementos que no han sido seleccionados o que no han participado en la investigación, ¿no? Ajá, dice que tiene las características de la población, muy bien, y aquí es donde, pues, nos llega esa cuestión, ¿no? Esa pregunta de, pues, ¿es representativo de una población que tenga las características de la población? Pero entonces, ¿cuántos elementos de la población debo de tomar para que pueda ser representativa, ¿no? Entonces ahí es donde podemos caer este, en diferentes errores, ¿no? Errores de muestreo, ¿sí? Que básicamente es tomar elementos de esa población que cumplan con las características, ¿no? Entonces es lo que decíamos hace un momento, ¿sí? Si, o bien, vamos a cambiar el ejemplo. Capaz si compramos, y vamos al súper y compramos un kilo de manzanas, ¿sí? Compramos un kilo de manzanas. Vamos, perdón, a comprar 100 manzanas, ¿sí? Capaz si compramos 100 manzanas, pero tenemos ahí las 100 manzanas y al momento de llegar a nuestra casa las dejamos y un día de pronto agarramos una y de pura casualidad esa manzana está echada a perder. ¿Será que si nosotros observamos esa manzana echada a perder, podemos decir que todas las demás, las 99 manzanas, están de igual manera echadas a perder? ¿Será que esta única manzana que estoy revisando y que se echa a perder representa a todas las demás manzanas? No, Capaz y no, ¿verdad? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para determinar que todas las manzanas están echadas a perder? tomar una muestra que sea más grande, porque pues al ¿Ok? solamente seleccionar una, pues no es una muestra representativa. ¿Ok? Entonces, capaz si voy con la segunda y encuentro que esa segunda no está echada a perder. Esa segunda sí me la puedo comer. Pero voy con la tercera, la cuarta, la quinta, la 10 y veo que las 10 que tomé están echadas a perder. ¿Será que 10 es representativo de la población de 100? ¿O tendríamos que observar más? Hay que observar más. Hay que observar más, ¿no? Entonces, por una parte, alcanzamos la saturación teórica, ¿sí? Porque con 10 manzanas que están mal, pues nosotros podemos decir que hay un problema, ¿no? Que hay algo que no está bien en esa población de 100 manzanas, ¿no? Que ya se están echando a perder, que ya están pasando el tiempo óptimo donde pueden ser consumidas, ¿sí? Pero no nos dice, esas 10, ¿sí? No son suficientes para determinar que todas las demás, las 90, están mal, ¿no? ¿Sí me explico? Sí, señor. ¿Sí? Entonces, por una parte hemos alcanzado la saturación teórica, por una parte ya identificamos que hay algo que está mal con las manzanas, se están echando a perder.
Pero por otro lado, todavía nos falta esa representatividad para determinar que todo el conjunto, entonces habría que tomar una muestra más grande, ¿no? Y entonces ahí es donde queda la pregunta. ¿Cómo le hacemos? Tenemos que, ¿cuántas, no? 50, 80, 90, ¿no? Entonces, si son 90, pues nada más me quedan 10 para consumir y perdí mi dinero, ¿no? O cuántas debo de probar o de verificar o de revisar para determinar que están hechas a perder, ¿no? ¿Ok? Entonces, ahí en ese sentido, nos dice que la muestra es un subconjunto representativo de la población, seleccionado mediante técnicas apropiadas que permite obtener datos sin estudiar la totalidad, ¿sí? Entonces, ese es uno de los eh, elementos que nos dicen por qué tenemos que muestrear. Pues precisamente porque es complicado estudiar la totalidad de sujetos o elementos que están presentando o que están siendo afectados o que están experimentando un fenómeno, ¿sí? Entonces, como la representatividad de la muestra, ¿sí? Nos dice, una muestra tendría que ser representativa de la población, por lo tanto, una pequeña fracción de esa población, ¿sí? Es suficiente para determinar, ¿sí? Las características o inferir, ¿sí? Sacar conclusiones a partir de esa muestra con respecto hacia toda la población. Entonces ahí nos pregunta, ¿por qué muestrear? Primero, por la viabilidad, ¿sí? Habíamos dicho, estudiar toda la población es temporal y logísticamente imposible, ¿sí? Capaz si somos como en el caso de la compañera, ¿no? Personas que trabajan con sistemas contables. Capaz en el momento en el que estamos recolectando datos, no está la persona, ¿sí? Que debería de participar, ¿sí? Y entonces, pues ya es un individuo menos que no, o son datos que estamos dejando de obtener, ¿no? Entonces tendremos que pasar con el siguiente. Y el siguiente capaz si no quiere responder, no quiere participar, pues también son datos que estamos dejando de obtener, ¿no? ¿Sale? También nos habla de la cuestión de economía, ¿sí? Tomar una muestra pues reduce exponencialmente los recursos necesarios, ¿sale? Y a ver, dice, el muestreo es más costo eficiente. ¿Podrías explicarnos esa parte, compañera Luan? Buenas tardes, profesor. Sí, ¿Cómo está, adelante, buenas compañeros? tardes. Porque es diferente, por ejemplo, si quiero investigar un problema, por ejemplo, en salud, que en nuestro campo, es mucho más eficiente abordar una muestra que toda una población. Y en términos de estudios clínicos, sería mucho más costoso que hacer, por ejemplo, a partir de un censo poblacional. Entonces, digamos que esto nos permite también ser más eficientes en los procesos de campo de investigación. Muchas gracias. Muy bien, excelente aportación, porque me imagino que en la parte clínica, bueno, ahorita con lo que mencionaste, se me vino a la mente, ¿no? Si queremos, si estamos estudiando, no sé, un problema de salud, por ejemplo, algo que requiera de pruebas, ¿no? La diabetes, ¿no? Determinar la presencia de diabetes en una población, pues me imagino que implica comprar equipos, comprar las tiras reactivas y que eso representa costos, ¿no? Sí, profesor, de acuerdo, porque no le podemos comprar a todas las personas, digamos, de un Claro. país. En Colombia, 52 millones de tiras reactivas y equipos, pues no sería eficiente y pues tampoco y sería un desperdicio porque pues no tiene todas las indicaciones para absolutamente toda la población, sino para ciertas características, sí, señor. Claro, y esas características podrían ser definidas como criterios de inclusión, ¿no? En este caso, ¿cuáles serían, compañeros?
De acuerdo, para diabetes mellitus tipo 2, pues sería adultos, tendría algunas características, por ejemplo, factores de riesgo, estilos de vida, obesidad, por ejemplo, o antecedentes cero familiares. Entonces, digamos que vamos delimitando esa población y a partir de ahí inclusive podemos tomar hacer un buen muestreo para aplicar, por ejemplo, las pruebas de tamización. Muy bien, excelente, ¿no? Entonces, en esa parte, pues básicamente ese sería el proceso, ¿no? Antes de aplicar el instrumento para determinar que el individuo tiene la enfermedad, pues habría que hacer primero una exploración, ¿no? Y a partir de eso Claro, delimitar. claro que No, sí, muy bien. profesor, porque en primer lugar uno quiere conocer la prevalencia o qué número de casos hay en una población. Y digamos que esa población que tendría esas características que probablemente nos indique que la enfermedad está presente, para que todos me entiendan. Y de ahí en adelante, pues hacemos como todo ese tamiz poblacional y digamos que en el campo de la salud pública y de la epidemiología, pues el muestreo es algo muy importante para nosotros. Sí, señor. Muy bien, excelente. Muchas gracias por tu participación, compañero. Gracias, profesor. Sí. Y bueno, pues también otro elemento que nos dice por qué hay que muestrear, pues por la precisión, ¿no? Un buen muestreo representa calidad en los datos. Pues decía la compañera, no vamos a aplicarle la prueba a todo el mundo, ¿no? A todos los individuos, porque pues no, en primera, pues no todos cumplen con el criterio de que tengan los síntomas, ¿no? O estas características. Y por lo tanto, pues sería un desperdicio, ¿no? Y además, al tener una población delimitada y un muestreo a partir de esa población, pues la calidad de los datos, pues nos dará una respuesta más cercana a lo que se está viviendo en la realidad, ¿no? Entonces, suele ser más preciso que un censo mal ejecutado, lo que comentaba la compañera, ¿no? Entonces, en lugar de cantidad, pues preferimos calidad, ¿no? Y que sean aquellos individuos que nos permitan o que nos proporcionen datos que finalmente, después del análisis, se convertirán en información. Que esa información sea refleje lo que está sucediendo en la realidad, ¿no? Y finalmente la destructividad, ¿no? En pruebas destructivas experimentales, analizar el todo, ¿sí? Aniquilaría la población. Entonces, este, igual en la parte clínica, ¿no? Una muestra para realizar pruebas de laboratorio, ¿no? Una muestra de sangre, ¿sí? ¿No? Si me ayudan especificando cuál es la cantidad óptima de sangre que se debe de tomar para una prueba de, no sé, colesterol, triglicéridos, diabetes. Compañera. Claro, profesor, digamos que todas estas pruebas tienen unas indicaciones, unas especificaciones, unos procedimientos, unos protocolos. Entonces, digamos que eso también se debe tener en cuenta. Y digamos que ya nosotros manejamos clinimetrías en estos aspectos, profesor, que todo cumple con todo el rigor técnico de todas las pruebas para que precisamente sean precisas y válidas al momento de analizar los resultados. De lo contrario, pues no nos servirían. Además, pues hay un componente bioético, ¿no? Nosotros debemos contar con la autorización de las personas o de los individuos en este tipo de intervenciones o estudios. Sí, señor. Claro. Y supongo que hay manuales, ¿no? Que indican la cantidad que se debe de tomar de la muestra y ese tipo de cosas. Debe estar Todo. normado, ¿no? Todo en Sí. práctica clínica, precisamente desde la toma de la muestra hasta cualquier intervención o procedimiento, así sea la administración de un medicamento. Y con mucho mayor razón, intervenciones más complejas y mayores en una persona. Sí, señor. Claro.
Claro, sí. Pues, pues como ya nos menciona la compañía, pues no es nada más de agarrar y intervenir y seleccionar y aplicar instrumentos, ¿no? Sino debe de haber un componente ético y además eh, que la persona esté de acuerdo, ¿no?, en participar, ¿no? Porque muchas veces eso pasa, ¿no? Que al momento de recolectar datos, pues hay un rechazo hacia la participación en contestar, pues, más que nada encuestas, ¿no? Ese tipo de cosas. Bueno, en el proceso de muestreo, ¿sí? Entonces ya hablamos de la población, ¿sí? Que podemos definirla como todos los elementos que cumplen con las características, ¿sí? Propias del estudio. De esa población extraemos una muestra. Esa muestra tiene que ser representativa de la población en cuanto a cantidad, características y ubicación, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a determinar cuántas personas? ¿Sí? Entonces ya lo vimos en la primera lámina. Por una parte, en el enfoque cuantitativo puede ser de forma matemática, ¿sí? Matemáticamente establecer la cantidad o el tamaño de la muestra, y por otra, pues hasta alcanzar la saturación teórica en la parte del enfoque cualitativo, ¿no? En este caso, el proceso lo podemos entender como de esta forma, ¿no? Primero, definir la población, es decir, delimitar los parámetros de contenido, tiempo y lugar. Siguiente, identificar el marco, es decir, encontrar la lista física o digital de los elementos que componen dicha población. Si no tenemos ese listado, ¿sí? Entonces podemos, podemos aplicar un muestreo no probabilístico, ¿no? Entonces hay que entender que el muestreo, que es el procedimiento, perdón, de seleccionar un subconjunto de la población, puede ser de dos tipos: el muestreo probabilístico y el muestreo no probabilístico, ¿sale? Entonces, el objetivo de esto, ¿sí?, es asegurar la representatividad y reducir el sesgo, ¿sale? Entonces, ahora sí nos dice que el primer paso es definir la población, luego identificar el marco, luego elegir la técnica, ya sea probabilística o no probabilística, luego con con esta cantidad de tamaño de la población, pues calcular el tamaño de la muestra, ¿sí? Y finalmente seleccionar. Pues la selección puede ser ejecutada de forma física o actualmente pues tenemos la opción de utilizar herramientas como el Google Forms, que nos permiten elaborar los instrumentos, o más bien nos permite elaborar el formulario con las dimensiones del instrumento, con los apartados, las variables o los ítems o reactivos que se van a medir, y lo podemos o se puede enviar de forma electrónica, ¿no? Pero tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? Y considero que una de las ventajas es que nos facilita esa parte de estar eh, de manera presencial, ¿sí? De casa en casa, de puerta en puerta, de individuo en individuo, aplicando el instrumento. Entonces esto nos permite, si tenemos una lista o un marco muestral con direcciones de correo electrónico, pues nos permite enviar, o por celular, que es más común, nos permite enviar directamente al individuo, pero pues ahí cabe la opción de que pues no nos contesten, ¿no? O que contesten de forma equivocada, ¿no? Sin embargo, dentro de los análisis estadísticos, pues también existen análisis que nos permiten identificar esas respuestas no comprometidas, ¿no? Son respuestas que que meten ruido finalmente al conjunto de datos, ¿no? Y que finalmente pues tendríamos que hacer el análisis para determinar si las eliminamos, ¿sí?, o sustituir y aplicar una más, ¿no? Para obtener esa cantidad que se requiere, ¿no? Para cumplir con la representatividad, precisamente, ¿no? Entonces nos habla de representatividad, reflejar la varianza, aleatoriedad
minimizar sesgos en enfoque cuantitativo, el tamaño adecuado y la accesibilidad, que se refiere a que los sujetos sean localizables. Entonces aquí hablamos de los tipos de muestras, ¿no? El muestreo puede ser de dos tipos: el muestreo probabilístico, ¿sí?, donde todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Básicamente, el muestreo aleatorio simple puede ejemplificarse como un sorteo, ¿sí? Es la base para los siguientes tipos de muestreo. En el caso del muestreo no probabilístico, pues depende del criterio del investigador, ¿no? Como no hay un marco muestral, un listado, entonces aquí se va a estar en función del criterio del investigador, ¿no? Entonces, que no garantiza igual probabilidad, sino podemos incurrir en un sesgo de selección, ¿sí? En ese sentido, pues igual tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? Una de ellas es que si estamos interesados en evaluar la operatividad y los errores en personas que utilizan algún sistema contable, ¿sí?, pues si dentro de nuestra selección no probabilística, ¿sí?, nos vamos con individuos que no tienen o que no han trabajado con sistemas contables, les aplicamos el instrumento, pues obviamente vamos a tener información sesgada, ¿no? Compañera Lu, adelante. Gracias, profesor. Por ejemplo, en salud, nosotros utilizamos los dos tipos de muestreo, tanto probabilístico como no probabilístico. En probabilístico, por ejemplo, cuando tenemos que hacer un estudio de grandes poblaciones, ¿cierto? Un departamento, una ciudad, un barrio, una localidad, pues aplicamos muestreo probabilístico, ¿sí? Y aleatorio simple es el que pues para la parte inicial nos sirve muchísimo. Pero a veces en los escenarios clínicos hay criterios de inclusión y unas condiciones muy particulares de los sujetos de investigación. Entonces, utilizamos también muestreo no probabilístico por conveniencia o intencional. Entonces, ¿por qué? Porque los criterios de inclusión son muy particulares, muy específicos, entonces sabemos que se nos disminuye bastante la probabilidad de que todos los sujetos estén indicados en participar en la investigación. Entonces, una enfermedad, no sé, hipertensión arterial en el adulto mayor de 60 a 75 años, institucionalizado, que sea hombre, que no tenga otras comorbilidades. Entonces, a medida que los criterios de inclusión son muy específicos y puntuales, pues tendemos a utilizar no probabilístico. Ujú. Muy Gracias, bien, profesor. no, gracias a ti. Y muy bien, eso que comentas es importante porque lo que quiero que también se entienda es que esto no es rígido, ¿no?, sino dependiendo de las necesidades del investigador, es la estrategia que se va a utilizar, ¿no? Ahorita mencionabas algo muy importante. Imaginemos que estamos estamos haciendo un estudio cualitativo sobre la experiencia de vida de individuos que, que tienen una enfermedad, ¿no?, o una condición, por ejemplo, VIH, ¿no? Es algo que podría ser común, pero no se comunica o no se tiene la información, ¿no? Es algo muy delicado, precisamente, ¿no? Entonces, no tenemos certeza, no tenemos, no podemos identificar fácilmente a este tipo de personas, ¿no? O personas que consumen algún tipo de droga, ¿no? Y entonces, dependiendo de las condiciones en las que se va a llevar a cabo el estudio, no sé, me imagino que en este caso podría facilitarnos el muestreo, un muestreo no probabilístico de bola de nieve, ¿no? Que son participantes iniciales, no sé, de repente se puede identificar a una persona que consume alguna droga
y esta persona nos lleva a alguien más, y esta nos lleva a otros dos, y así sucesivamente, ¿no? Como lo dice ahí en la diapositiva, ¿no? Participantes iniciales reclutan a nuevos, ¿sí? Que están dentro de poblaciones ocultas, ¿no? Entonces, eso es importante porque no es que todo tenga que ser probabilístico o todo tenga que ser no probabilístico, sino que va en función de las necesidades precisamente del investigador y que cumpla obviamente con los objetivos del estudio, ¿no? Entonces, pues vemos aquí el ejemplo de la compañera que empieza o aplica un muestreo aleatorio simple, pero posteriormente, de acuerdo con las condiciones, pues ya se va por un muestreo por conveniencia, ¿no? Porque nos dice que son elementos específicos o características específicas que debe de cumplir el individuo o el paciente en este caso, ¿no? O intencional, ¿no? Que es una selección deliberada, ¿sí? Según la relevancia teórica nos menciona, ¿no? Entonces, para complementar esta parte, dentro del muestreo probabilístico podemos identificar el muestreo aleatorio simple, el muestreo sistemático, y dentro del estratificado y por conglomerados, ahí es importante mencionar que en estos procedimientos lo que se hace es dividir la población en subpoblaciones, ¿no? En el caso del muestreo estratificado, se divide en estratos mutuamente excluyentes, por ejemplo, que cumplan con una característica. No sé, me imagino, bueno, un ejemplo, ¿no? En el sector educativo, que sean de de la Universidad Autónoma del Carmen, pero los dividimos por facultades, ¿no? Ciencias económicas administrativas, ciencias de la salud, ciencias naturales, ingeniería, química, educativas, derecho, entre otras, ¿no? Pues ya estamos eh, generando subpoblaciones de toda la población, ¿sale? A diferencia del muestreo por conglomerados, que también es generar subgrupos o subpoblaciones de la población total, ¿sí? Pero estas no están determinadas por una característica, una clasificación, ¿no? En el anterior se clasificaban por facultades, ahorita no importa de qué facultades sean, están revueltos, nada más agarras quizá por zonas, ¿no? Zona norte, zona sur, zona centro, entre otros, ¿no? ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, señor. ¿No hay dudas? Muy bien. Entonces, ahora nos vamos al enfoque cualitativo y muestreo teórico, ¿sí? En este caso, a diferencia del anterior, que era la parte de enfoque cuantitativo, donde sí nos dice que hay que determinar, ¿sí? Una muestra calculada matemáticamente, ¿sí? Interviene el cálculo del tamaño de la muestra, interviene el muestreo o la selección de tipo probabilístico o no probabilístico. Ahora, en el enfoque cualitativo, pues ahora nos dice que la muestra tiene que ser intencionada y hasta alcanzar la saturación teórica, ¿vale? Entonces, en este caso, el proceso, como lo podemos observar, nos habla de que existe una recolección inicial, ¿sí? Posteriormente, hay un análisis y codificación, pues, de las respuestas. Ah, ok, cabe señalar que en el enfoque cualitativo, el instrumento o los instrumentos ya no son como en el enfoque cuantitativo, ¿no? En el enfoque cuantitativo son instrumentos que permiten medir estos constructos o estas dimensiones de los constructos, ¿sí? En cambio, en el enfoque cualitativo, pues están basados en entrevistas a profundidad, en observación, más que nada en obtener en analizar el discurso de los individuos, pero también como podemos identificar que podemos realizar estudios documentales, ¿sí? Entonces, ahora la muestra en este caso, pues serían todos aquellos documentos o artículos o libros
¿sí? O información de fuentes publicadas, ¿sí? Que ya que pueden aportar a partir del discurso o a partir de lo que se menciona en su contenido y que pueden aportar también al estudio de nuestro fenómeno, ¿no? Entonces, aquí podemos identificar ese proceso a partir de una recolección inicial, análisis y codificación. Luego, a partir de ese análisis y codificación, nos preguntamos, ¿emergen datos nuevos? ¿Sí? Si es algo que se repite y se repite y se repite, y vamos al siguiente caso y nos dice lo mismo, pues entonces hasta ahí llegamos. Entonces, hemos alcanzado la saturación teórica, ¿no? Pero si hay datos nuevos, entonces hay una comparación constante, ¿sí? Lo que implica continuidad, o sea que el ciclo debe continuar, ¿sí? Y realizando una nueva recolección, ¿sí? Para nuevamente hacer el análisis y determinar si hay datos nuevos o información nueva, ¿sí? Que nos permita complementar lo que ya tenemos, ¿no? Y entonces esto, para esto quiero hablar un poco sobre la teoría fundamentada, que es un método inductivo que propuesta por Glasser y Strauss en 1967, nos habla de que la teoría emerge de los datos, no de hipótesis previas, ¿sí? Y el tamaño muestral no se define a priori, sino que se moldea progresivamente según los hallazgos, ¿no? No es como en el enfoque cuantitativo que si la población es de 100 y debes de tomar una muestra de 80, tienes que cumplir con 80, ¿no? En este caso es a partir de la información que se va obteniendo. Entonces, como ya vimos, vamos con el primero, vamos con el segundo, vamos con el tercero, y si vemos que en el quinto o en el sexto la información que nos da o que nos están proporcionando es la misma, ¿sí? O que coinciden los elementos dentro del discurso, entonces pasamos con el siguiente y nos vuelve a repetir, pues entonces estamos logrando esa saturación teórica. Quiere decir que hay un común denominador, ¿sí? En el discurso de los individuos que nos permite identificar ese elemento, ¿sí? Que va a formar parte de los resultados del estudio, ¿no? En este caso, dentro de las características del muestreo teórico, dice que la selección es guiada por preguntas analíticas y utilidad teórica, no por representatividad estadística. El investigador selecciona deliberadamente nuevos casos para refinar, ampliar o verificar categorías emergentes. Típicamente comprende entre 20 o 30 entrevistas en profundidad, aunque varía según el contexto, ¿no? ¿Sí? Obviamente, si es un problema muy específico, que no alcanzan a ni las 20 personas ni las 10 personas, pues entonces no es necesario, ¿no? Al momento en que tengamos ya satisfacción en la información obtenida, pues hasta ahí podemos decir que es suficiente, ¿no? Eso lo quiero representar de esta forma, ¿sí? La saturación teórica nos habla, por ejemplo, en la base tenemos el número de la cantidad de entrevistas o casos observados, vemos de 1 al 25, ¿sí? Mientras más casos vamos observando, ¿sí? Pues vamos logrando la saturación teórica, ¿no? La cantidad de nuevos conceptos o categorías descubiertas, ¿no? Entonces vemos que al inicio, pues tenemos pocas categorías, van aumentando hasta llegar a este punto, ¿sí? En la cima, ¿sí? Hasta llegar a la cima donde ya tenemos pues un conjunto de categorías o conceptos ya definidos, ya establecidos por el mismo discurso o la experiencia de las personas, y de ahí las siguientes observaciones pues ya nos van diciendo lo mismo, ya se va repitiendo lo que los primeros individuos nos dijeron, ¿no? Y entonces ahí es donde se logra la saturación teórica, nos dice zona de saturación teórica, es el momento en el que los nuevos datos ya no aportan información adicional relevante para el desarrollo de las categorías y la teoría está suficientemente construida, ¿no?
dentro de la premisa es que reemplaza el concepto cuantitativo de tamaño muestral fijo, ¿no? Entonces aquí no hay un tamaño muestral fijo, sino va dependiendo de la construcción de los conceptos o de las categorías que se van descubriendo a partir de lo que nos van aportando los entrevistados, ¿no? Estudios de esta índole suelen reportar al cierre analítico entre los 15 y 35 participantes al aplicar sistemáticamente el método comparativo constante. ¿Sale? ¿Hasta aquí hay alguna duda? Me imagino que también en la parte clínica, pues es aplicado, ¿no? Por ejemplo, cuando hacen la escucha, ¿no? La parte de la entrevista previa al paciente. Entonces van coincidiendo los síntomas, ¿no? Entonces ya al final pues sabes que está bajo ciertas condiciones y trae a partir de los síntomas pues van determinando cuál es el diagnóstico, ¿no? Sí, señor. Sí, profe. Y en las ciencias clínicas también, profesor, utilizamos cualitativa. Claro, también. Muy bien, sí. Eso es lo importante Calidad, que... calidad de vida, por ejemplo, en pacientes con ciertas enfermedades, adherencia a tratamientos, desde la percepción de las personas. Ujú. Sí, Claro, señor. claro. La percepción, ¿no? Que es algo también que se puede evaluar, ¿no? Entonces, para calcular el tamaño de la muestra, ¿sí? En un enfoque cuantitativo, pues esta es la fórmula que nos presentan, ¿sí? Para calcular el tamaño de la muestra, necesitamos el tamaño de la población, un valor de Z, que esto está dado, es el número de desviaciones estándar a partir de cierto nivel de confianza o probabilidad, ¿no? Que comúnmente es del 95%, por lo tanto se utiliza el valor de Z como 1.96, ¿sí? Esto lo pueden buscar en las tablas de distribución, de distribuciones de probabilidad normal estandarizada, ¿sale? Los valores de P y Q, que son las proporciones y variabilidad. La proporción, P es la proporción estimada del fenómeno, se utiliza el 50% para maximizar la varianza si es desconocida. Y Q es el complemento, 1 menos Q. Entonces, comúnmente, si se desconocen esos elementos, pues se utiliza el 50 y 50, ¿no? 50% de probabilidad a favor y 50% en contra. Luego nos pide el valor de E, que es el margen de error máximo, comúnmente es el 5%, ¿sí? Y nuevamente el valor de C. Y para poblaciones finitas. Si la población es infinita, el cálculo es diferente, ¿sí? Lo tenemos aquí más chiquito, ¿sí? Si se dan cuenta, y no nos pide el tamaño de la población. Pero también existen algunas páginas que nos permiten calcular el tamaño de la muestra. Y a ver, entonces se los voy a pasar. ¿Para qué? Para que lo prueben, lo tengan ahí a la mano, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí en esta página ustedes pueden calcular el tamaño, creo que sí puedo compartir, voy a compartir de este lado. Ahí está. ¿Sí podemos ver la pantalla? Sí, se ve. Sí, Sí se ve. Ok, entonces aquí tenemos este tipo de páginas que nos ayudan a eso. Aquí lo importante es, cualquiera que ustedes utilicen, les debe de dar el mismo resultado, ¿sí? Lo único que deben de aportar ustedes, pues es el nivel de confianza, dependiendo del tipo de estudio, ¿sí? Vemos que aquí va desde el 70 hasta el 99.9999, ¿sí? En ciencias sociales, lo común es utilizar
95%, ¿sí? El margen de error, 5% también, ¿sí? Entonces aquí nos va dando a qué se refiere cada uno de los campos, ¿no? Es el nivel de confianza, es la probabilidad que el valor real pueda ser estudiado, ¿no? Luego el margen de error también, la proporción, aquí por default ya trae el 50% y lo único que tienen que agregar es la población, ¿sale? Entonces, ¿de dónde sale el tamaño de la población? Pues esa es la parte o es el trabajo que también debemos de hacer, ¿no? Podemos realizar una búsqueda. Un ejemplo rápido es, en este caso, si yo me voy a esta página y quiero identificar cuántas empresas, por ejemplo, cuántos hoteles, ¿no? Si estoy haciendo un estudio sobre la competitividad del sector turismo, entonces me interesa saber cuántos hoteles para evaluar su percepción hacia la competitividad, ¿no? Entonces tenemos esta página, ¿sí? Que es el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, donde nos da todas las actividades económicas, ¿no? Pues a mí en este caso me interesa alojamiento temporal. Voy al tamaño del establecimiento, puedo poner todos los tamaños, o si quiero hacer también una estratificación o una delimitación, y solo me interesan aquellos negocios que sean micros y pequeños, pues puedo seleccionar de acuerdo con la clasificación, ¿no? En el área geográfica, obviamente esto es solamente para México. En el caso de Colombia, sí tenía la página, pero ahorita se los juro que lo olvidé, pero sí tenía el ejemplo. Entonces aquí estamos en Campeche, estamos en Carmen y todas las regiones. De todas las regiones, pues vamos a seleccionar en donde vamos a realizar el estudio, que es Ciudad del Carmen. Y entonces le doy consultar y me sale el registro de 123, ¿sí? Hoteles en Ciudad del Carmen. Y aquí también en el mapa nos da la ubicación, que son esos puntitos rosa. ¿Lo podemos ver? Entonces aquí ya cumplimos con el proceso, ¿sí? Que nos dice, consíguete una lista, ¿sí? De los elementos de la población. Pues aquí podemos tomar esta lista, ¿sí? Podemos tomar esta lista. Y de esta lista, ¿sí? Que son 123 hoteles, pues vamos a calcular el tamaño de la muestra. 123. Los calculamos y me dice que la muestra debe de ser de 94. ¿Sale? ¿Así vemos bien? Entonces, para este estudio nos dice que 94 hoteles son suficientes para tener resultados con un 95% de confianza. ¿Sí? Que esa sería la representatividad, además de que cumplan con los criterios, ¿no? Porque capaz si tenemos hoteles nuevos que apenas llevan meses funcionando, entonces no sería adecuado evaluar su competitividad, ¿no? Porque si apenas están funcionando, pues no es como que compararlos con aquellos que ya llevan un año o más de función, ¿no? ¿Sí queda claro? Sí, señor. Ahí está. Entonces, fácil, hacemos esa parte y bueno, ahora vamos con algunos ejemplos, aplicaciones prácticas, por ejemplo, en ciencias sociales, que era lo que les estaba platicando sobre el diseño cuantitativo, ¿no? En este caso, el tema es el nivel de satisfacción académica en estudiantes universitarios.
nos dice que la población es de 8,400 estudiantes de la UB, Campus Orizaba. Dentro de los criterios de inclusión es que estén matriculados durante el periodo de 2024-2025 y como criterios de exclusión nos marca alumnos de intercambio, que precisamente pueden estar matriculados durante el periodo, pero no están experimentando la satisfacción académica de la UB. Entonces, si no están en la UB, entonces sería un error que ellos contestaran, ¿no? el instrumento, ¿no? O que participaran en la investigación. ¿Vale? La técnica de muestreo probabilística estratificada, dividida por facultad y por semestre, que esos serían los estratos, ¿no? O la clasificación de los subgrupos. Ejecución matemática aplicando la fórmula, ahí nos da el valor de Z, la proporción de éxito, y aplicando en la calculadora, nos dice que de 8,400 de 8,400 estudiantes, pues vamos a obtener una muestra de 368. ¿Vale? 368. Ahí está. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos de este lado? Aproximadamente 368, 367. ¿Sale? Ahí está. Y del otro lado, dentro del diseño cualitativo, pues el tema es sobre experiencias de vida en madres adolescentes en zonas rurales, ¿sí? Pues ahí es más específico, ¿sí? Por lo tanto, pues no tenemos una población como tal, ¿no? A la que tengamos acceso, porque en primera, pues son criterios o características específicas, en este caso madres adolescentes, ¿no? Incluso es un tema muy sensible porque pues abarca mujeres que sean primero madres y que tengan edades entre 14 y 19 años, ¿no? Prácticamente son menores de edad, ¿sí? Y que vivan en comunidades rurales de Veracruz. Entonces sabemos que también el acceso pues no es tan fácil, ¿no? Dentro de los criterios de inclusión, ¿sí? Primer hijo recibiendo más de 6 meses o más en comunidades rurales, y dentro de criterios de exclusión, pues que tengan algún diagnóstico psiquiátrico activo, ¿no? Que también podría influir en la respuesta de las madres, ¿no? Técnica muestral nos habla de que es no probabilística. El muestreo teórico iterativo puede ser a partir de la teoría fundamentada, ¿no? Ejecución empírica, no hubo fórmula, se requirieron 2 entrevistas a profundidad, momento en el cual se alcanzó la saturación teórica. ¿Sale? ¿Sí queda claro la diferencia entre uno y otro? Y también quise agregar un ejemplo de aplicación práctica en ciencias experimentales. ¿Sí? Ayer, antier, hablaban sobre la calidad del aire, estudios sobre la calidad del aire. Y entonces, pues, ¿cómo determinamos ahí la muestra o cuál es la población, ¿no? Entonces, ahí ya cambia, ¿no? El tratamiento o el muestreo o la definición de la población tamaño de muestra, pues ya cambia, ¿no? Nos habla de que el contexto del estudio es monitoreo y análisis de parámetros de calidad del aire en un entorno urbano para evaluar niveles de contaminación. Entonces, dentro de la población o marco, ¿sí? Son muestras de aire recolectadas en estaciones de monitoreo designadas. Unidad de análisis es el volumen de muestra de aire. ¿Sí? Criterios de depuración rigurosa. Inclusión, muestras recolectadas durante periodos específicos. Ejemplo, 24 horas o en algún periodo o alguna estación, ¿sí? En estaciones operativas.
Estacional me refiero a cuestiones si es primavera, verano, ¿sí? O temporadas más bien. Como criterios de exclusión, muestras con errores en medición, fallos de equipos o interferencias significativas. Se tomó la muestra, sin embargo, esa muestra tiene un error o falló el equipo, ¿no? Entonces, esa muestra no sirve. Arquitectura del diseño muestreo, sistemático aleatorio, estratificado en el tiempo y espacio. Diseño factorial para evaluar factores, ejemplo, tráfico, industria, clima, muestras simultáneas en diferentes ubicaciones. Y finalmente, el tamaño de la muestra y potencia. El tamaño de la muestra, pues, es el número de muestras necesarias para detectar diferencias significativas en niveles de contaminantes. Contaminantes con potencia. Ejemplo, el 80% y confianza el 95%. El tamaño de la muestra es a menudo mayor para capturar la variabilidad ambiental. Entonces ya es distinto. Aquí en este caso, pues no me meto mucho porque no le sé, pero quise traer el ejemplo para pues, poder ampliarlo, ¿no? Tanto para ciencias sociales, pues ya vimos el ejemplo con la compañera de ciencias clínicas y ahora en ciencias experimentales, ¿no? Y con esto quiero finalizar, quiero cerrar con la arquitectura completa. En síntesis, la precisión en el qué, ¿sí? Primero, el qué, ¿sí? La población nunca es global. Debe definirse minuciosamente considerando contenido, lugar, tiempo y características específicas. Es decir, delimitar, ¿sale? A partir de esos elementos, ¿ok? Ya platicamos por qué. Para tener una mejor calidad en los datos y que puedan representar los elementos de la muestra, puedan representar y podamos hacer inferencias hacia la población. Segundo, filtros como escudo de validez. Los criterios de inclusión y exclusión son la armadura de la investigación. Garantizan que el subconjunto refleje fielmente el fenómeno sin contaminación externa. ¿Sí? Es decir, que no haya datos que metan ruido, ¿sí? A los resultados, ¿no? Entonces, alguno que esté sesgando, ¿sí? O que sea un outlier o un valor extremo, ¿no? Tanto a nivel máximo, valor mínimo, ¿no? Que influyen en la distribución de los datos. Y punto 3, la metodología dicta el camino, ¿sí? El enfoque cuantitativo exige muestreo probabilístico, es decir, matemático y aleatorio, mientras que el enfoque cualitativo requiere muestreo intencional o teórico, es decir, iterativo, una selección a partir de los criterios del investigador, ¿no? Y no necesitamos calcularlo, sino básicamente al momento de llegar a la saturación teórica, y cuando ya no encontremos nuevos criterios, o más bien información nueva, pues entonces hasta ahí termina nuestro muestreo, ¿no? Punto número 4, certeza en lo cuantitativo. El tamaño de la muestra nace de equilibrar el nivel de confianza, el margen de error y la variabilidad esperada, ¿sí? Son los 4 elementos que debemos de considerar al momento de calcular el tamaño de la muestra si nuestro estudio es cuantitativo, ¿vale? Y punto número 5, saturación en lo cualitativo, ¿sí? El tamaño muestral no es un número fijo preconcebido, ¿sí? Es un horizonte que se alcanza cuando los nuevos datos cesan de aportar información a la teoría subyacente, ¿sí? Incluso últimamente revisando algunos artículos, pues mencionan también que en la parte cuantitativa ya no es estricto, pues, cumplir con la cantidad, ¿no? Calculada, ¿no? Sino más bien que, como lo vimos hace un momento, más bien debe de imperar la calidad que la cantidad, ¿no? Y no por lograr la cantidad, pues tengamos que meter ahí personas que respondan y que nos den respuestas no comprometidas, ¿no? Que al final, pues, volvería a quedar igual, ¿no? Porque son respuestas o datos que no nos dan un panorama real de lo que está sucediendo, ¿no? Con el fenómeno.
¿Sale? Y pues por mi parte sería todo. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran agregar. Muchas gracias a ustedes. Gracias, gracias. Muchas gracias, doctor. Parece que no hay ninguna pregunta. Aprovecho para entonces hacer entrega de la constancia. Nada más déjenme compartirla. ¿Dónde está? Estoy batallando. Ahorita la vamos a compartir, doctor. Si la tienen por ahí, yo ya me Sí, sí, sí. bolas aquí. Bien, muchas gracias. Entonces, doctor, muchas gracias por su explicación. Creo que quedó muy clara para todos, me parece. Muchas gracias. Y me voy a permitir leer la constancia que le vamos a entregar. La Universidad Autónoma del Carmen, la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y el Cuerpo Académico Innovación en las Organizaciones otorga la presente constancia al doctor Alonso Contreras Ávila por su destacada participación como instructor en el Verano Internacional de Investigación Científica, CAYO 2026, con la impartición del tema definición de la población y tamaño de la muestra, llevada a cabo de manera virtual el 10 de julio de 2026 a través de la plataforma Microsoft Teams. Y esta constancia la firman la doctora Delfina López Noriega, líder del CAYO, y el maestro Juan Carlos López Cabañas, director de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Saludos a todos, que estén bien. Cualquier duda, estamos por aquí. Gracias. Me voy a permitir, antes de cerrar la sesión completamente, nada más recordarles que estamos esperando que el 5 de agosto hagan la entrega final de los trabajos de investigación que están realizando con sus asesores. El día de hoy es el día de la revisión final. En caso de que no la hagan, tienen todavía algún tiempo para hacer la entrega final el 5 de agosto. Nos veríamos entonces hasta el 14 de agosto a las 12 horas, cuando se hará la formalización de la clausura y cierre de este verano de la investigación científica. Muchas gracias a todos por su participación y que tengan un muy buen fin de semana. Saludos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, nos vemos. Johanna. Que abren sus cámaras, los que puedan, tomamos una fotito para recuerdo de esta última sesión. Gracias. Gracias, Oscar. Gracias, Camila. Gracias, Noel. Muchas gracias. Vamos entonces unas capturas de pantalla, los que tengan oportunidad. Muchas gracias a todos.